Hace 2 semanas hablamos de que la persona que cree, la persona que reconoce su necesidad de Dios, su necesidad de salvación, y que cree que Jesucristo es la solución ante esa necesidad, Dios no deja a esa persona sola con esa creencia, con esa nueva fe, sino que le envía su Espíritu Santo. Y decíamos hace 2 semanas que se trata de un espíritu que logra cosas imposibles. Así se llamó el mensaje, el espíritu de lo imposible. Y esta semana quiero que descubramos que este espíritu de lo imposible nos permite crecer, nos permite avanzar, nos permite perseverar en lo imposible. Claro, nos permite perseverar en las cosas cotidianas, normales y comunes, pero también esas cosas de repente se vuelven imposibles e intransitables, y el Espíritu de Dios nos permite perseverar y continuar, aun cuando las cosas se vuelven imposibles e intransitables. Recordemos que el creyente tiene una responsabilidad para con el Espíritu Santo que habita en él. Es decir, al poner nuestra fe en Jesucristo, Dios envió este Espíritu Santo a habitar en nosotros, a acompañarnos y a lograr muchas cosas, pero la responsabilidad del creyente es permitir que el Espíritu habite plenamente en mi vida, se manifieste plenamente en mi vida, y la palabra de Dios dice a esta acción: ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, es interesante este concepto. No significa que una parte del Espíritu Santo está fuera de mí y una parte dentro de mí y de repente entra y llena a plenitud. La realidad es que está completamente habitando dentro de mí, de la parte espiritual que soy yo. Dentro de ese componente de mi ser que es el Espíritu, ahí habita plenamente el Espíritu Santo. Pero ser lleno es permitir la plena manifestación y acción del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo confirma Dios esta instrucción? Bueno, nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo porque se trata de una persona. No cometamos acciones que minimicen su acción, que minimicen su comunicación, que minimicen su acción. Y Efesios 5:31 nos dice 3 verdades muy importantes. Podría predicar este sermón solamente de este versículo, acerca de no entristecer al Espíritu Santo, porque con él fuimos sellados, marcados para el día de la redención, con un objetivo en el día de la redención. Bueno, esto ya lo habíamos visto. También vimos que el Espíritu Santo no solamente tiene funciones espectaculares, estrafalarias, sobrenaturales. El Espíritu Santo también tiene a su cargo llevar a cabo obras sencillas, obras cotidianas. Pero el Espíritu Santo logra que esas obras sencillas y cotidianas también sean sobrenaturales. Y leíamos Hechos 2:42, acerca de los creyentes. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si vemos estas 4 cosas, ninguna de ellas pareciera tener algo espectacular, sobrenatural y místico, pero sin embargo constituyen el 96% de las cosas que hacemos como iglesia juntos. Por lo tanto, es necesario que el Espíritu Santo se manifieste en estas cosas sencillas que hacemos. Es decir, cuando nosotros nos reunimos y tratamos de avanzar en la doctrina de los apóstoles, es decir, aprender de Cristo a través de las Escrituras, se debe de manifestar el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo cuando aprendemos, cuando estudiamos, cuando compartimos la palabra. Cuando tenemos comunión unos con otros, cuando convivimos, cuando interactuamos, tiene que haber llenura del Espíritu Santo para que Dios logre
sus objetivos en ese tiempo. Cuando partimos el pan para recordar la muerte y el sacrificio de Cristo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando oramos debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos enseñe a orar como nos conviene. Entonces, estos dos principios, ser llenos del Espíritu Santo y no entristecer al Espíritu Santo, tienen que ocurrir en estas cosas cotidianas, mientras avanzamos y progresamos en el conocimiento de Cristo, en la convivencia unos con otros, en el partimiento del pan y cuando nos juntamos para pedirle a Dios, para suplicarle a Dios. No se trata de una meta sencilla. Sin embargo, nos parece ciertamente cotidianos estos eventos. Hemos visto en la Biblia tantas cosas tan maravillosas, tantas cosas tantas proezas que ha cometido Dios, tantas maravillas que Dios ha hecho, que cuando vemos estas cuatro cosas nos parecen algo muy cotidiano. ¿Por qué? Porque normalmente estudiamos, nuestros hijos estudian, nosotros mismos fuimos estudiantes. Eso de perseverar en una doctrina, en aprender, adquirir conocimiento, nos parece algo cotidiano. Convivir con otros nos parece algo cotidiano porque convivimos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros colegas. El partimiento del pan pues llega a ser una tradición importante en nuestra vida, un cumplimiento de una ordenanza importante, y la oración también llega a ser algo habitual. Gracias, Ram. Sin embargo, para que realmente podamos perseverar continuamente y crecer y que exista la llenura del Espíritu Santo y no contristemos al Espíritu cuando tenemos una comunión incorrecta, cuando no tomamos el pan, hacemos el partimiento del pan dignamente, cuando no oramos en el Espíritu, cuando no oramos con fervor, las cosas se dificultan. Y por eso necesitamos que el ser llenos del Espíritu Santo aún en estas cosas cotidianas. Y hermanos, estas son las cosas que pretendemos hacer en los grupos de estudio familiar, en las células de crecimiento. Tal vez tú puedas preguntarte, bueno, pero estas cosas no me parecen muy importantes. Pienso que son cosas cotidianas, lo que ya hago, pero lo estoy transportando al aspecto de la vida de la iglesia. Entonces la pregunta es: ¿realmente importante esto, que nos juntemos para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? Bueno, recuerden que lo que les leí fue el versículo 42 y 43, pero ¿qué tan importante no será esto que nada menos en el versículo 46 se vuelve a mencionar exactamente, no exactamente, pero algo muy parecido? Si ustedes buscan por favor en sus Biblias Hechos capítulo 2, ahora no el versículo 42, sino el 46, vuelve a decir algo parecido el escritor de Hechos. Y vuelve a decir algo que hacían los creyentes una vez que el Espíritu Santo vino a habitar en sus vidas. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cosas similares, siguen siendo cosas habituales, siguen siendo cosas que no caen dentro de lo místico, no caen dentro de lo sobrenatural. Sin embargo, dice que continuaban perseverando unánimes, unidos, avanzaban. Y dice, y vuelve a mencionar, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, cada día en el templo. Y sí menciona algunas cosas adicionales, dice, y alabando a Dios y teniendo favor para con el pueblo, es decir, eran visibles ante los demás. Y esto es realmente importante, no porque nos dé una vida muy plena como iglesia, no porque nos dé una satisfacción personal convivir y orar y aprender juntos. No es esa la meta necesariamente, sino que la meta la dice el versículo 47 en su segunda parte.
Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la necesidad de perseverar, de avanzar y progresar espiritualmente tiene un propósito para el cumplimiento del plan de Dios, y es que a través de esas actividades Dios logra algo. Cuando nosotros perseveramos en estas cosas juntos, cuando nosotros progresamos juntos en estas cosas, el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso es bueno porque Dios recupera y rescata las almas que Él anhela rescatar. Y estas almas reciben la bendición de conocer a un Padre Celestial, de conocer la salvación que otorga un Padre Celestial y de tener acceso y ser adoptados a una familia espiritual y ser miembros del reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de reunirnos para estudiar, para convivir, para orar, para interactuar, no hablamos solamente de vivir contentos y vivir felices y vivir plenos como congregación. Se trata de que Dios cumple una meta más importante que nosotros mismos, que es que se añadan cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces sí se trata de un tema muy relevante, hermanos, perseverar en esta convivencia. Aquí dice que todos los días en el templo y en las casas y orando y perseverando en la doctrina, sí es un asunto muy importante. Ahora, sin embargo, surge una dificultad cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es muy fácil relacionarnos con el concepto de un Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros conocimos a un Padre terrenal. Conocemos lo que es que un Padre terrenal se responsabilice de nuestra vida, provea para nuestra vida, nos cuide en la mayoría de los casos. También es fácil relacionarnos con el concepto de un hijo y un salvador. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque entendemos esta relación, la importancia que tiene. Y también entendemos ante los peligros del mundo, que están fuera en el mundo, y los peligros que hay aún dentro de nosotros con nuestras decisiones equivocadas, entendemos que necesitamos ayuda, necesitamos un salvador cuando las consecuencias de estas malas decisiones y estos peligros que hay en el exterior nos alcanzan. Entonces, sí es fácil relacionarse y entender cómo relacionarnos con un Padre Celestial y con un Hijo y un Salvador. Pero ¿cómo nos relacionamos con un aliento sagrado? Porque ese es el concepto del Espíritu Santo en la Biblia. Es aliento de vida que salió de Dios y tiene las cualidades de un Dios santo. ¿Cómo nos relacionamos con Él? No hay un paralelo en nuestra vida. De hecho, es interesante porque en las versiones de la Biblia en inglés se le dice como el fantasma santo. No tenemos esa experiencia de relacionarnos con una entidad flamígera, con un fantasma. Por eso es difícil que el creyente adquiera esta relación con la persona y entienda la relación con la persona del Espíritu Santo para que le permita llenura y saber cómo actuar para no entristecerlo, no contristarlo. En conclusión, tenemos que aprender a relacionarnos mejor y recibir la información y la educación y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida para vivir como iglesia y para perseverar en todas estas cosas. Ahora, podríamos primeramente entender que se trata de un poder creador. Tal vez sí entendemos que el Espíritu Santo es un poder creador de Dios. Es una persona que manifiesta el poder creador de Dios. Y lo ha manifestado principalmente en dos eventos clásicos que conocemos muy bien. Fue un poder activo y creativo en la fundación del mundo. Dice Génesis 1 que el Espíritu de Dios estaba en toda esa materia que había antes de la creación y que aquí se dice la faz de las aguas, pero era realmente la materia que Dios había creado antes de la formación de la tierra, del mundo, del universo.
Ahí estaba el Espíritu Santo. Pero también estuvo en otro evento de creación tan importante como el del universo, que fue el nacimiento de Jesucristo. Dice Lucas 21:7 que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo creó a Dios Hijo en el vientre de María. Sí, porque sigue siendo un poder activo y creativo. Y hermano, no significa que el poder creativo y activo del Espíritu Santo se limite a esos dos eventos tan importantes, sino que el Espíritu Santo sigue siendo un poder activo y creativo aún en la sencillez de una conversación de dos creyentes, aún en lo cotidiano de una reunión de dos familias que se reúnen para estudiar la palabra de Dios, para orar. Ahí está actuando el poder creativo y activo de Dios, produciendo fruto en sus vidas. Por eso es importante conocerlo y reconocer que el Espíritu Santo en tu vida sigue siendo un poder activo y creativo. Va a crear cosas en tu vida. Vamos a ver cómo las va a crear. Pero tenemos que entender que funciona de acuerdo con un principio. Y este principio le llamo el principio de llenar y llevar. Y les voy a ilustrar primero este principio con una cosa práctica. Este avión que se ve feo, así aparentemente muy anticuado, es un avión bombero. Es un avión sumamente robusto y sumamente efectivo para extinguir incendios forestales y de todo tipo. Y este avión tiene la cualidad de que puede transportar agua. Miles y miles de litros de agua dentro del avión y liberarlos para apagar un incendio forestal. Pero el principio en el que opera este avión es que primero tiene que, antes de llevar el agua, antes de liberar el agua en un incendio, tiene que llenar su tanque de agua. Y es increíble porque este avión puede llenar su tanque de agua sin necesidad de aterrizar. Solamente sobrevolando muy de cerca el agua, descienden unas toberas que al pasar el avión recogen el agua. En cuestión de 18 segundos ya cargó todo su depósito de agua y está listo para ir a descargarlas. Ese es el principio: llenar y llevar, llenar y liberar, que también fue exactamente lo que pasó con Jesucristo. Cuando Él recibió el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo vino a la vida de Jesucristo. Dice el relato en los evangelios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Es decir, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, Jesucristo recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. Y una vez que fue lleno, que fue consciente de que había venido el Espíritu Santo a su vida, entonces sí pudo ser obediente y obedecer y ser llevado por el Espíritu Santo a un lugar desagradable, que era el desierto, donde estaría 40 días sin comer, donde sería tentado, donde sería probado en su resolución de cumplir el plan de Dios. Pero seguía este principio, fue lleno y entonces fue llevado por el Espíritu Santo. Ese mismo principio sigue activo en nuestras vidas. Debemos reconocer que el Espíritu Santo está en nuestras vidas para enseñarnos, para comunicarnos, para guiarnos. Y eso significa que tenemos que poner atención al Espíritu Santo. Esta atención vamos a ver qué forma tiene un poco más adelante, pero debemos entender que el Espíritu Santo es un poder activo y creativo, pero tenemos que ser conscientes de que está en nosotros y que quiere llevarnos a lugares, quiere llevarnos a hacer cosas, quiere llevarnos a tener nuevas ideas, quiere llevarnos a tener nuevas actitudes para con otros, para con nuestros actos. Ser lleno y después ser llevado. Ahora, lo más importante
la función más importante del Espíritu Santo en nuestra época, que tenemos las Escrituras, es enseñárnoslas y explicárnoslas, porque ahí está contenido todo el conocimiento importante acerca de Dios. Por eso dice 1 Corintios 2, del 9 al 13, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es decir, que cosas que desconoce todo mundo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, imagínese qué aliado que tenemos, que está dispuesto a enseñarnos y al mismo tiempo que nos enseña, está escudriñando en lo profundo de la persona de Dios. Si nosotros tenemos una duda, el Espíritu Santo va y escudriña en lo profundo del completo conocimiento de Dios, lo encuentra y nos lo comunica. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermano, tu vida como creyente es ser continuamente enseñado por el Espíritu Santo acerca de lo que ves en las Escrituras, acerca de lo que conoces de Cristo. Muchos aspectos de la vida de Cristo son incomprensibles. Son difíciles pensar un rey que es siervo, un león que es cordero, una divinidad que es humana. Hay muchas cosas, pero el Espíritu nos va revelando estas cosas y nos va enseñando estas cosas. Y el Espíritu Santo es sofisticado en su comunicación con nosotros. Puede ser meramente un testigo interior, es decir, dar testimonio, validar algo que creemos, que sospechamos. El Espíritu Santo puede validar esas cosas porque es un testigo. El Espíritu Santo puede explicarnos la palabra de Dios. Cosas que no entendemos, el Espíritu Santo las va aclarando. ¿Qué medios usa? Pues son variados, son muchos. Hasta puede ser otra persona que nos da una explicación correcta. Hasta puede ser una persona que con su testimonio nos da la explicación. El Espíritu Santo nos guía en medio de incertidumbre. El Espíritu Santo a veces nos traza una ruta en la que nos dice para o avanza de manera contundente. Así como a Pablo en algún momento le dijo en Hechos 16:6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, si somos sensibles y estamos tratando de escuchar y entender lo que el Espíritu Santo nos dice, podemos entender que a veces nos prohíbe cosas o a veces nos impulsa a hacer una cosa con definición y con resolución. Y también el Espíritu Santo puede utilizar maneras sobrenaturales para hablarnos. Visiones, sueños, profecías, las cosas que describe Joel 2:28 como consecuencia de recibir el Espíritu Santo. Todo eso está dentro de las capacidades del Espíritu Santo, pero principalmente nos va a explicar, nos va a hacer entender lo que está explícitamente definido en la palabra de Dios. La mayor parte de las veces. El Espíritu Santo producirá en nosotros, a medida que se comunica con nosotros, producirá en nosotros fruto. Porque dice 2 de Pedro 1, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todas estas cosas son fruto del Espíritu, las que mencioné. Y dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si permitimos que el Espíritu Santo se comunique con nosotros, nos advierta, nos enseñe, nos oriente y nos guíe, no hay manera de estar ociosos y sin frutos. Él producirá activamente, creará cosas en nuestra vida. En la creación de Dios hay un tipo de célula. De hecho, la mayoría de las células funcionan de una manera muy aislada, muy ermitaña. La mayoría de las células son muy quisquillosas en cuanto a qué entra y qué sale de la célula. De hecho, tiene una membrana muy sofisticada que es muy estricta en cuanto a qué entra a la célula y qué sale de la célula. Pero hay una célula que es muy diferente y es curiosamente las células que están en nuestra mente, en nuestro cerebro. Las neuronas son todo lo contrario a las demás células. Las neuronas lo que quieren es crear conexiones, quiero recibir información y quiero enviar información y su forma la delata. La forma de una célula protectora es una esfera, aproximada a una esfera, así se protege de todo lado, pero la neurona es diferente, tiene puntas porque quiere extender y hacer una conexión con otra célula. Creo que nosotros entendemos ese concepto porque socialmente eso buscamos tener muchas conexiones, así como una neurona quiere conectarse con muchas otras neuronas para hacer más efectiva la comunicación. Y esa comunicación efectiva significa inteligencia, rapidez de memoria, rapidez de discernimiento. Así nosotros en nuestras relaciones queremos tener muchas conexiones que nos son útiles para nuestros propósitos familiares, laborales, profesionales. Pero hermanos, así tenemos que definir también, pensar en nuestra relación con Dios. Debemos de desarrollar muchas conexiones, debemos de tener muchas conexiones de relación con Jesucristo, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, en quien hemos depositado nuestra fe. Tenemos que desarrollar muchas conexiones en nuestra relación con Dios. Por eso Dios tiene muchos nombres, para que aprendamos a relacionarlos con Él de muchas maneras. Y el Espíritu Santo no es ajeno a eso. También tenemos que aprender a relacionarnos de muchas maneras con el Espíritu Santo, porque es un asunto, la cuestión de ser llenos del Espíritu Santo es un asunto de relación y es un asunto de fe. Tenemos que desarrollar esta relación, así como desarrollamos las personas que desarrollan relaciones, muchas relaciones profesionales tienden a ser exitosas. Y una neurona que desarrolla muchas sinapsis, muchas conexiones con otras células, con otras neuronas, es una neurona efectiva. Así el creyente, a medida que relaciona, que aumenta su relación y sus conexiones con toda la persona de la divinidad, con la Trinidad, es un creyente que es lleno del Espíritu Santo y que da fruto en su relación con Dios. Entonces, este asunto de la llenura del Espíritu Santo es un asunto de relación y de fe. Jesús les dijo a los creyentes en Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, Jesús le está diciendo: venga y relaciónese conmigo, tome lo que yo puedo ofrecer, crea lo que yo estoy diciendo, reciba lo que yo estoy dispuesto a dar, relaciónate conmigo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después habla de la fe en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, si bebes de lo que yo te doy en nuestra relación como Dios y como hijo, en tu interior se multiplicará y serás lleno
de esto. ¿Cómo sabemos que está hablando del Espíritu Santo? Porque el versículo 39 dice eso. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Juan capítulo 7. La llenura del Espíritu Santo es un asunto de relación. Y cuando hablamos de relacionarnos con Dios, no significa únicamente encerrarnos en nuestro hogar con la Biblia y de rodillas a orar, sino ese asunto de relación tiene múltiples puntos de conexión, y muchos de esos puntos de conexión son la congregación donde tú naciste, donde tú asistes, donde tú aprendes, donde tú enseñas, donde tú interactúas, donde tú sufres, donde tú gozas, donde tú eres recibido, donde quizá por algún tiempo o a veces eres ignorado o no bien recibido. Es normal, somos un hospital, hermanos. Y en los hospitales a veces no hay camillas. Pero eso es lo normal, hermanos, eso es lo que Dios quiere, que se establezca esta relación con múltiples puntos de contacto. No nada más el pastor, yo voy y solamente hablo con el pastor o hablo con la persona que me invitó. No, voy estableciendo muchos puntos de contacto de manera que yo pueda relacionarme con Dios y de manera que pueda saciar mi sed y en mi interior corran ríos de agua viva, que es otra manera de expresar la llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta acción de ir al Señor y beber? Ya lo dije, se trata de acudir a Él, de conocer de Él en su palabra. Y hermanos, vuelvo a enfatizar este asunto. Es muy importante, sí es muy importante leer las cartas en el Nuevo Testamento, porque estas nos explican las enseñanzas de Cristo. Pero también es igualmente importante escuchar y leer directamente las enseñanzas de Cristo tal y como se las enseñó a sus discípulos. Es decir, en mi opinión, el primer punto de contacto con aprender de la Escritura es aprender de las palabras de Cristo. Y todas las cartas que se escribieron en el Antiguo Testamento explican la aplicación de esa enseñanza de Cristo en el contexto de la iglesia. Son buenas, son muy buenas en ese sentido. Pero la enseñanza básica de cómo ir y beber del agua que ofrece Jesucristo es conocer sus palabras, es conocer lo que Él enseña, es conocer su sentir, porque eso dice la palabra, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos relacionarnos con Cristo de tal manera que entendamos lo que Él sintió, cuál es su sentir, cuál es su pensar acerca de las cosas. Cuando nos vamos relacionando con una persona, inicialmente tenemos 2 o 3 áreas de contacto. Es mi compañero de trabajo, es mi compañero en la reunión de jóvenes de la iglesia. Pero después resulta que hubo otro punto de contacto. También vamos a la misma escuela. Y también vivimos en colonias adyacentes, tercer punto de contacto. También nos gusta tocar la guitarra, cuarto punto de contacto. Vamos aumentando nuestros puntos de contacto a medida que conocemos a las personas. Y venir a Cristo y beber de Él implica buscar todos esos puntos de contactos que hay con nuestro Salvador, con nuestro Señor. No podemos limitar esta relación únicamente a un término, es mi Salvador. Porque la palabra dice también que es nuestro amigo, es nuestro Señor, es nuestro hermano mayor. Es el que puso la vida por nosotros, es el que intercede por nosotros, es el que está reservando un lugar para nosotros, es el que está sentado a la diestra del Padre, y hay muchos puntos de contacto en esa relación que debemos desarrollar, hermanos, de manera que podamos creer en Él, de manera que aumente nuestra fe, porque ser lleno del Espíritu Santo significa tener una relación con Dios, pero también creer que esa relación tiene una implicación en todas las cosas que yo hago cada día, en todas las cosas que yo hago a lo largo del día.
Así que, hermanos, el conocer a esta persona que es este aliento sagrado, el Espíritu Santo, y entender que habita en nosotros y que necesita habitar plenamente en nuestra vida, no es algo que aprendemos con una sola predicación. Es un asunto que amerita que le pidamos a Él mismo que nos enseñe, que nos explique, que nos hable acerca de qué cosas lo entristecen, qué cosas lo contristan. Y eso lo exploraremos en otro mensaje. Hermano, que el Señor te permita, así como sientes este amor, así como sientes este vínculo fuerte con Jesucristo como tu Salvador, así como sientes esa gratitud inmensa con el Padre Celestial por darte la salvación, que también podamos desarrollar este vínculo fuerte con el Espíritu Santo, que tú digas, es mi consejero, es quien me guía, es quien me orienta. Cuando estoy en indefinición sobre lo que le quiero pedir a Dios, Él me dice qué es lo que tengo que decir. Tenemos que desarrollar también esta relación y, hermanos, tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo juntos porque la vida del creyente es una vida de comunidad, no es una vida de aislamiento. Es una vida en la que nos conocemos tal y como somos. Tenemos que llegar a conocernos tal y como somos, hermano, con nuestras necesidades. Y el hecho de reunirnos en grupos de estudio, en células, nos va mostrando tal y como somos. Y no es casualidad que queremos reunirnos como familias o como personas, porque esa misma relación que tenemos como familia transpira cosas y los demás se van a dar cuenta, y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno porque vamos a entender lo que está pasando en tu vida y cómo el Espíritu Santo nos puede dar palabra y consejo para ayudarnos mutuamente. La llenura del Espíritu Santo implica interactuar, hermanos, entre nosotros. Tú has visto que hemos estado hablando acerca de esta iniciativa de los grupos de estudio, hermanos, y hemos estado tomando tiempo porque queremos que seas bien consciente que no se trata de una actividad, no se trata meramente de ahora la moda es esto, ahora vamos a hacer esto. No, hermanos, obedece exactamente a nuestro deseo de ser llenos del Espíritu Santo, de hacer exactamente lo que hicieron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Perseveraban unánimes cada día, juntos en las casas, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa es una expresión de la llenura del Espíritu Santo y queremos repetirla, queremos replicarla porque trae bendición, porque dice la palabra que esto añade a la iglesia los que han de ser salvos. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo no solamente inspiró a más de 40 personas a escribir este legado de tu voluntad, a este legado que es tu revelación en las Escrituras, sino que el Espíritu Santo hoy en día nos ayuda a entenderlas, nos acompaña a leerlas, nos permite discernir las intenciones no solo de tu palabra, sino también las intenciones de nuestra persona, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Padre, permítenos valorar esa ayuda que tú nos has enviado, este consuelo, este consejero que tú nos has enviado, que es el Espíritu Santo. Que cuando estemos en soledad, cuando estemos en necesidad, reconozcamos esta compañía, que eres tú mismo, que es tu Hijo mismo, que es tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Que no nos permitas sentirnos solos, porque tú no nos has dejado solos. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén.